Bueno, muchas gracias, hermano. Esta vez yo creo que ustedes tienen un bosquejo bastante largo, pero no se preocupen que nadie nos corre aquí, así que hay bastante tiempo para invertirlo bien. Para los que hacen inversiones, nosotros también los hacemos. ¿Qué problema hay? Yo lo titulo Lo que usted no debe ignorar. Hay una serie de textos y sus respuestas. Lo primero que aparece también en el bosquejo de ustedes es Cristo. O es cierto, mejor dicho, que Pedro es la roca sobre la cual descansa la iglesia. Aunque ahí se cita solamente Mateo 16, 18 al 20, yo prefiero que se lea antes, desde el versículo 13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde ustedes ya tienen en su bosquejo, desde el 18, que es la parte que yo quería tocar más. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Allí vamos a dejar la lectura. ¿Cuál es entonces el problema? No hay ningún problema, simplemente hay quienes enseñan que la iglesia descansa sobre la persona de Pedro. ¿Y de dónde sacan esto? Bueno, aquí dice que yo también te digo que tú eres Pedro, y cuando dice sobre esta roca, dice a Pedro, que Pedro es la roca, edificaré mi iglesia. Eso trae muy serios problemas, porque poco tiempo después el Señor le dice a Pedro: vete de mí, Satanás. Esto nos llevaría a pensar que la iglesia está basada sobre Satanás, o sobre una persona tan débil como lo era Pedro. Entonces los predicadores dicen, bueno, lo que Jesús estaba diciendo era que él decía que sobre la fe de Pedro, él iba a depositar su iglesia. Otro error. Claro, cuando hay un error, cuando erróneamente explicamos un texto bíblico, la única manera para salir de ese apuro es meter más problemas, más herejía, más antibíblico. Otros buscar otra manera para explicar, porque tú no puedes cometer un error en la aplicación de un texto y luego arreglar ese error con más con la verdad. No puedes, porque enseguida aparece el engaño del primer caso. Así que lo que hay que hacer es inventar otro error para poder supuestamente apoyar el primero. No cabe duda para eso. Pero, ¿cuál era la pregunta de Jesús? Él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era Jesús mismo. Ahora, si ese es el caso, entonces el tema no es Pedro, el tema es el Hijo del Hombre. Cuando él dice sobre esta roca, se refiere a sí mismo. Él dice sobre esta roca, le dice a Pedro, edificaré mi iglesia.
o sobre mí, dice él, la iglesia estará edificada. Y esto coincide perfectamente bien con muchos otros textos donde en el Antiguo Testamento Dios es la roca, Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, Dios el Hijo. Así que quedemos con esto seguros. Por ejemplo, demos la oportunidad para que Pedro mismo diga algo sobre esto, porque nadie mejor que él. En 1 Pedro 2, versículos 6 al 8, que ustedes tienen allí, por lo cual también contiene la Escritura, dice Pedro: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de una persona que es Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, si estuviera sobre Pedro, él diría: para ustedes que creen, yo soy precioso. Pero él no dice eso. Habla de un tercero, y ese tercero es Cristo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto en 1 Pedro 2, 6 al 8. Así que el problema se agranda. Una vez que usted comete un error, se va a ver en serios apuros. Por ejemplo, cuando dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O Él es la base de nuestra fe, o es nuestro tropiezo. Vamos a tropezar al intentar edificar la iglesia sobre un hombre. Tú no puedes simplemente pretender que, dejas a un lado al Señor y basar tu fe sobre una persona tan débil y tan pobre como era Pedro, porque Jesús nunca le derivó a él como cimiento de su iglesia. Ahora, Pablo también menciona, de paso, él menciona un caso en el Antiguo Testamento, pero usa como metáfora muy interesante. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando los israelitas venían de Egipto rumbo a Canaán, donde tendrían su país, su tierra prometida, llegó un momento en el desierto que ellos quedaron completamente sedientos, sin agua. A Moisés se le dijo que hablara a la roca y que de allí brotaría agua. Algo completamente increíble, difícil de aceptar, pero ocurrió. Brotó agua y ellos tomaron agua. Aquí el agua es naturalmente, la roca y el agua, en este caso, son literales. La roca, era una roca grande de la cual brotó agua verdadera, líquido para tomar, para saciar la sed. El hombre tiene sed espiritual y necesita también de esa agua. Pero, ¿cuál es el agua? Jesucristo satisface, calma la sed, y una vez que nosotros nos conformamos con Él y edificamos nuestra vida sobre Él, no vamos a tener por qué preocuparnos. Por eso Él dice, Él escribe a quienes ya estaban más o menos familiarizados con la cuestión de los israelitas que iban de Egipto hacia la tierra prometida y tuvieron este percance en su, caminata.
Y entonces es allí donde Pablo aprovecha. Todos bebieron de la misma bebida espiritual y ya espiritualiza lo material, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Lo que Pablo está haciendo es que está espiritualizando esa roca y el agua. El agua es el Espíritu Santo. Si uno va de aquí a Juan, que creo que yo no les di ese texto, capítulo 7, versículos 38 y 39, notaremos que es el agua cuando es metafórico, y también es la palabra de Dios, cuando Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y era antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Fíjense ustedes lo que dice en el versículo 38 de Juan 7. Anoten por ahí después cuando la parte que yo les di, porque esa no tienen en el bosquejo. La idea mía es que eso se use, ese bosquejo se usa cuando tienen que hablar con alguien acerca de cuál es la verdad. Y dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, lo que aquí el Señor dice es que, creyendo en él, todos los que creen en él, recibirían la plenitud, estarían llenos del Espíritu Santo. Por eso no cabe en ningún texto bíblico, ustedes encontrarán que nosotros, una vez salvos, recibimos algo del Espíritu Santo, pero hay que llenar, por eso usan la palabra llenura, que ni siquiera aparece en la Biblia. Pero bueno, dice ser llenos del Espíritu y todo. Es una deducción infantil y antibíblica hablar de esa manera. Por eso alguien que va no sabiendo toma una concordancia y busca llenura, ¿cómo va a encontrar? Pero si busca su derivado llenos, muchas veces va a encontrar que está relacionado con el Espíritu Santo y siempre que están llenos del Espíritu. Nunca encontrarán que recibieron el Espíritu, pero no estuvieron llenos. Por eso en Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Y yo me pregunto aquí cuando habla de la roca, y se compara esto con Juan 7, 38 y 39, donde dice que habría agua, recibirían hasta, correr el agua en pleno desierto. Nuestra vida sin Cristo es un peligro en cuanto no a la vida física solamente, sino la vida, estamos hablando de la vida espiritual. A través del Antiguo Testamento, la misma cosa. Vamos al Salmo 18, 1 y 2. También ese texto ustedes lo tienen. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, Salmo 18, 1 y 2. Y luego, en el Salmo 19, versículo 4, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios, que es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, aparece como la roca, no hay más que una. En el Salmo 28, versículo 1, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Esto, Salmo 28, versículo 1. Y en el Salmo 62, versículos 1 y 6, en Dios solamente está callada mi alma,
de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Claro, cuando uno deposita su fe en Él, puede asegurarse así que no tendrá que temer para no caer de la fe, es decir, caer en pecado, etcétera, porque está siempre pendiente de alguien que es todopoderoso, y ese alguien es Dios mismo. Luego, en el Salmo 73, 24 al 26, dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No es solamente la roca Él, sino para siempre. Ahora, ¿tiene jerarquía? Es ya otra pregunta. Primero era quién o qué es la roca, más bien quién. Y ahora veamos que la iglesia cristiana no tiene jerarquía. Vamos a leer en Mateo 23, habla Jesús y dice, versículos 8 y 9, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, lo que aquí se destaca es la uniformidad de todos. Aquí no hay cardenales y papas y qué sé yo cuántos. Nada de eso. Cada uno de nosotros es simplemente entre sí somos hermanos. Y dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora alguien dirá, no, pero usted también enseña desde el púlpito. Pero ¿qué es lo que yo enseño? Si no tengo a Cristo en mi ser y si no tengo su palabra, no tengo nada que enseñar. Voy a ser un bufón, nada más. ¿Saben ustedes lo que es un bufón, no? Es un tipo payaso que hace reír a la gente. Por eso dicen que había una vez un rey que tenía un payaso que ya era tan payaso que le hizo reír mucho. Entonces él le dio su, ¿cómo se llama? Bastón, y le dijo, mira, cuando encuentres a un payaso mejor que tú, peor que tú, mejor dicho, dale este bastón. Y ahí siguieron los días. Un día él se enteró que su amo, el que había dado ese bastón, estaba muy mal. Entonces lo fue a visitar con el bastón y todo. Dice, Su Majestad, ¿qué le pasa? Estoy mal, muy mal. Me voy. ¿A dónde se va? No sé. ¿Y cuándo vuelve? No sé. ¿Y está preparado? No hay nada. Y entonces usted no sabe dónde va por mucho tiempo. No he encontrado a otro más bufón que usted le devolvió el bastón. Y ese es un hecho. Uno dice, bueno, puede servir como chiste, pero es real, es verdad. Bueno, si no es verdad que sea. Pero es un hecho que mucha gente vive así, no se preparan para el final. Por eso cuando encaramos este tipo de estudio, es para que sepamos cómo responder a quienes atacan la palabra de Dios. Y quieren saber, muchos de ellos sinceramente quieren saber quiénes somos, qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Entonces este estudio, habrá otros, espero con el tiempo. He pensado en muchas otras cosas que hay que hacer y agregar para que tengamos con nosotros todo esto y podamos responder, a veces por correo electrónico, a veces verbalmente, etc. Uno aprende y ya está.
vamos a escuchar a ver qué Pedro dice, ya que lo hicieron el primer papa, y a ver si él nos da alguna pauta para saber cómo él de verdad es el primer papa. La verdad es que no hay un solo registro de que él haya estado en Roma. Él estuvo en Babilonia, sí, y algunas autoridades, así llamada católica, admiten que esa Babilonia puede ser el Vaticano. Ojalá fuera solo eso, es mucho peor que Babilonia. Pero de cualquier manera, en 1 Pedro 5, 1 al 3, Pedro es el que escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, oigan, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que Pedro escribe. Pero la parte muy interesante es cuando comienza diciendo, yo anciano también con ellos. Es lo mismo que decir, yo uno entre iguales. ¿Es eso lo que el Papa es? ¿En su propio concepto? No. Hay que acercarse a él, arrodillarse, besar su anillo y cosas por el estilo. ¿Cuándo reclamó esto Pedro? Nunca. Porque él simplemente, y no daba órdenes, él no escribió una encíclica para que cuidaran de la grey de Dios. Él dice, ruego a los ancianos de la iglesia, apacentad la grey de Dios. Él pedía que ellos lo hicieran porque él no tenía autoridad propia. El de autoridad era aquel que también sobre él tenía autoridad. Bien. La otra pregunta es, ¿cómo el pecador obtiene la salvación? Bien, en Efesios 2, 8 al 10 dicen, yo nunca pierdo esto porque la salvación nunca es por obras, siempre por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto en Efesios 2, 8 al 10. 8 y 9, muchos cristianos aceptan. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Magnífico, hasta ahí le gusta. Lo que no les gusta es lo que sigue. Porque lo que sigue dice, somos hechura suya, Él nos rehizo, nos arregló para buenas obras. Una vez salvos, las buenas obras es nuestra obligación. Y tenemos una gran ventaja, porque ya no pretendemos por medio de esas buenas obras ser salvos, sino que ya fuimos salvos. Primero la salvación, luego las buenas obras. Si hay buenas obras antes, eso es lo que muchas veces impide a muchas personas. No podemos negar que muchos no salvos tienen obras intachables, buenísimas. Y el ejemplo bíblico, el mejor de todos que yo encontré, es el caso de Hechos 10, Cornelio. Cornelio tenía tan buenas obras que hasta el cielo estaba conmovido. Hasta había gozo en el cielo porque tus limosnas y tu conducta ha llegado a la presencia del Señor, tus oraciones, etc. Pero, siguió hablando, envía a hombres a Jope. Jope no estaba lejos de donde él estaba, allá en Antioquía, y llaman a Pedro. Y Pedro tenía que venir porque
lo que se le dijo a este hombre, Cornelio, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Había algo necesario. O sea, las buenas obras están muy bien, pero no salvan. Por eso cuando uno es salvo por gracia, por medio de la fe, gracia de parte de Dios, fe de parte nuestra, entonces ahora sí vienen las buenas obras, dejando la vida de antes y comenzar a vivir la nueva vida. Claro que no vamos a estar solos en esta vida nueva, el Señor nos va a ayudar, pero ya es en cierto modo nuestra obligación. No para no perder la salvación, no para seguir siendo salvos, no para completar la salvación. Hay algunos que creen que la salvación es algo así como un seguro. Uno da lo que llaman prima, es decir, entrega inicial, pero luego hay que seguir pagando. Igual como al comprar una propiedad en algunos países por muchos años, por ejemplo, para 30 años, 40 años, y usted da una entrega inicial de 10% y luego sigue pagando 30 o 40 años para terminar de pagar. Usted ya habrá muerto 2 veces y todavía no terminó de pagar, pero bueno, no le queda otra, porque así puede vivir en su casa y está en cierto modo viviendo en una casa que también la está pagando. Si no es para usted, será para sus nietos, o ya no hablemos de hijos, y tal vez bisnietos, tataranietos y todo eso. Pero sea como fuere, no. Con la salvación no hay tal. Si usted hace buenas obras antes de ser salvo, no deje las buenas obras. No, dice no por obras, o sea, las obras no son indispensables para ser salvo. Entonces, quiere decir que si yo no practico las buenas obras, ¿qué de mi salvación? Óigame, la salvación no depende de usted. Todo lo que usted hizo es recibir el regalo. Yo no sé si aquí seguramente que se regala cosas para cumpleaños, pero no tanto para Navidad y algo así, o aniversario, lo que fuera. Pero si supongamos llega diciembre y alguien le trae a usted un regalo, ¿qué hace usted? ¿Pregunta cuándo costó? No. ¿O cuánto le pago? No. Solamente usted tiene 2 alternativas. Una es, no, gracias, ¡pum!, cierra la puerta, ya está. Y la otra alternativa que usted tiene es, muchas gracias, qué bueno, sí, gracias. Usted tal vez conoce a la persona y se da cuenta que el regalo debe ser muy, muy atractivo, etcétera, etcétera. Bueno, y muchas veces lo es. Quiere decir que lo único que podemos hacer para ser salvos es recibir la salvación como un regalo, porque no se vende, solo se regala. Así que usted no tiene alternativa. En Juan 1, 12 y 13, que tantas veces citamos por la radio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le parece difícil creer en Él? No. ¿Qué hay que hacer para ser hijo de Dios? ¿Por qué ser hijo de Dios? Porque en Juan 8, 44 dice que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y si ese es el caso, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría llevar ese apellido, ¿no? Juan dice 44 del capítulo 8, yo no anoté allá para el bosquejo, usted puede agregar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En mentira le gana a todos, porque él es catedrático para enseñar mentirología. Vamos a llamarlo así, tiene un nombre por lo menos
Bueno, y podría darle un diploma, después se graduó con puntaje muy alto, fulano. El que más mienta, mayor puntaje tendrá, me imagino yo, porque así es, porque aquí lo que vale es la mentira. Y muchos lo hacen. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los errores y que no se aclaran por años, por décadas, yo tampoco entendía. Algo tan sencillo. Es la cuestión de la seguridad de la salvación por gracia. Dios es inmutable, Él también es infinito. Lo mismo ocurre con nuestro Salvador, inmutable e infinito. Cuando se dice infinito, se entiende que no tiene fin, pero tampoco tiene principio. Nunca hubo una época que Dios no existía. Nunca hubo una época que nuestro Señor no existía. Él es infinito. Nosotros somos infinitos, solamente que no tendríamos fin, pero tenemos origen en el huerto del Edén. Y si usted es darwinista, entonces saque la cuenta, depende, mírese en el espejo si parece más al chimpancé, al gorila, entonces quédese con uno de esos monos que más le gustan, algo por el estilo, pero definitivamente somos criaturas de Dios. Lo que no habrá para nosotros es fin. La misma cosa para los perdidos. ¿Y cómo lo conseguimos? Por gracia de parte del Señor. La gracia es que Él nos da lo que no merecemos. ¿Sí? Nunca merecimos. Y la misericordia es que Él no nos da lo que sí merecemos. ¿Saben quiénes merecemos nosotros? La condenación eterna. Pero Dios es inmutable. Él no puede sacrificar uno de sus atributos, que es la inmutabilidad. Él no cambia. Por eso, Cristo Jesús tuvo que pagar lo que corresponde a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Y Él pagó. O sea, Él fue condenado, es decir, fue juzgado, fue condenado y sufrió, por decirlo así, el mismo infierno en nuestro lugar. Esto es todo. Decía que una vez un caballero fue a la corte y su abogado le decía, anímese. Estaban esperando todavía el juez decida. ¿Habrá justicia? ¿Habrá? No, le dijo el cliente, era cristiano. Yo no busco justicia, yo quiero misericordia. Y es así. Si fuera justicia, la justicia reclama lo que es justo. ¿Y cómo los injustos pueden crear o hacer algo justo? Estamos preparados para lo injusto, para ser perdidos. No hay que hacer nada para ir al infierno. De cualquier manera, estamos camino en esa dirección. Por eso cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aquellos que alegan, usted puede ser salvo, pero si usted no comete tal o cual pecado, otro, incluso algunos dicen, si usted comete un gran pecado, ahora, ¿cómo lo miden? Yo no sé, porque aquí se vende pizza, y ayer descubrimos que venden por metro. Yo nunca sabía eso. La pizza viene así redonda. Y el hermano Leonardo me trajo así porque él calculó cuánto mido yo. Y más claro que no me trajo 1,80 m, ¿no? Porque no sé cómo voy a comer tanto, es bastante ancha. Bueno, entonces el pecado grande, cuando mide como la pizza de acá, por metro, o como es, o es por kilómetros, o por peso, ¿cómo es la cosa? Una vez teníamos nosotros así una plática en la reunión de la noche, ahí en San Francisco, y dijo, y yo llamo eso, yo aprendí de otro pastor que estaba allá en Oakland, al otro lado nomás de la bahía, y él hablaba siempre de esos, y que sí, y que sí.
Entonces yo los llamo la teología del ikesi. No es queso, ikesi. Entonces dice, ¿y qué si cuando el Señor venga para recoger a su iglesia, un cristiano está justamente en adulterio? Es como esa mujer que trajeron al Señor, capítulo 8 de Juan, y dijeron, a ella la sorprendimos el mismo adulterio. Jesús no les contradijo, tal vez ellos estaban buscando que haga algo así, porque algunos de ellos tal vez eran clientes de ella. Vaya a saber, ¿no? Bueno, cuando yo aprendí esta lección, cuando la pregunta es hipotética, la respuesta debe ser hipotética. Entonces, ¿cómo contestar esa pregunta que yo acabo de dar? Bueno, yo dije esto. El hermano me preguntaba, dígale esto. ¿Y qué si? Siempre hay que comenzar por ahí, porque tiene que ver con ¿y qué si? ¿Y qué si Dios pone en el corazón de todo cristiano tal inquietud, tal temor, que jamás iría a cometer ese pecado? ¿Suena bien? Tiene el mismo valor que la interrogante, porque comienza con ¿y qué si? Y tiene para hipótesis, está perfectamente bien. La Biblia de eso no habla y se sabe que son personas que tratan de tender una trampa. Y lo único que hay que hacer es decir, ay, ¿qué digo acá? No, hay que responder a ellos también. Ahora, cuando Él nos perdonó, ¿cuántos pecados nos perdonó? Porque hay quienes enseñan que Él sí perdonó todos, pero los pasados. Porque Él no sabía qué pasará con usted mañana. Oh, es la primera vez que aprendo eso. Que el Señor no sabe que para Él hay pasado, presente y futuro. No, para Él es solamente presente. Por eso Él se llama Yo soy el que soy. Fíjense en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué se entiende de todos? Todos. Cuando Él nos perdonó, desde antes de la fundación del mundo, alguien dirá, no puedo entender eso. Si yo no había nacido antes de la fundación del mundo, yo tampoco, así que no pude pecar. Pero para Él no hay tal cosa, pasado y futuro, todo es presente. Él ya sabía que nosotros estaríamos aquí. Él sabía qué pensaría cada uno de nosotros, sabía cuál sería nuestra conducta, sabe qué haremos mañana, qué diremos mañana, qué pensaremos mañana, qué desearemos mañana, todo. Ese es el Dios en el que creemos. Aquí no hay vuelta que dar. Por eso cuando dice perdonándoos todos los pecados, con su muerte, allí clavado de esa cruz, Él me perdonó todo. Absolutamente todo, incluso pecados que no cometí todavía digo, porque cualquier cosa, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, y uno comete pecados. Así que al hablar de cuántos, fíjense en lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Isaías 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Una forma de usar. No hay que pensar, bueno, Él echó tras sus espaldas mis pecados. Es para que nosotros entendamos, si actuáramos como Él y echáramos tras o actuáramos con el pecado como Él, entonces tendría sentido. En Miqueas 7:18 y 19, fíjense bien lo que dice. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Está hablando de Israel. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si usted quiere saber qué pasó con sus pecados, no están en el bautisterio donde usted se bautizó. Tiene que zambullirse e ir al profundo del mar. Si aquí no hay mar, bueno, el Atlántico no está muy lejos para el lado de Brasil y el Pacífico para el lado de Chile, y usted puede darse un zambullido allí. Alguien le pregunta, ¿qué está haciendo? Voy a ver si encuentro mis pecados. Pero no los va a encontrar. Es una forma de Él para comunicarnos cómo es Él en cuanto al pecado nuestro. En Isaías 43, 25, el segundo pasaje que yo leí está en Miqueas 7, 18 y 19. Y los dos primeros de Isaías están en Isaías 1, 18 y 38, 17. Y ahora, todos esos textos ustedes sí tienen. Y ahora Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué bueno que Dios es. También hace que su memoria en esto falle. No quiere acordarse de mis pecados. Cada uno de nosotros podría decirle de esta manera. Luego en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros hablamos acerca del arrepentimiento, o sea, el nuevo nacimiento, mejor dicho, y de la conversión, personalmente no tengo ninguna duda que no es lo mismo, no son sinónimos. Mientras la regeneración es obra divina, no pasa lo mismo con la conversión, donde el nacido de nuevo tiene una preciosa oportunidad para hacer su trabajo. Pero al leer esto, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, si usted cambia la palabra arrepentíos, que ya está involucrada en el nuevo nacimiento, cuando una persona se siente culpable y se arrepiente, es porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en esa persona. Ahora, alguien diría, bueno, hay que nacer de nuevo y convertirse para que sean borrados nuestros pecados. No, Señor. Hay algo parecido a esto en Marcos. Marcos 16, 16. Eso, si ustedes quieren anotar ahí cerquita donde está el otro pasaje, les va a ayudar bastante. Marcos 16, 16, muy conocido el pasaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ajá, hay que ser bautizado. Por eso dirán los religiosos, nosotros bautizamos a los bebés, porque bautizarse es para salvarse. No. Lo que está diciendo aquí, no cabe duda que el Espíritu Santo ya de antemano sabía, que es lo mismo que decir Dios, el Señor, e inspiró a Marcos que agregue esto. El que creyere y fuere bautizado, primero tiene que creer, ese es el asunto, y después ser bautizado. Pero si cree desde el punto de vista bíblico, es porque ya fue regenerado. Es decir, entonces, o sea, lo que se habla aquí es el orden, ¿dónde viene el bautismo? Para quitarle de la mente de la persona totalmente que el bautismo es necesario para la salvación. No. Y algunos preguntan y dicen, ¿y qué ocurre si una persona no se bautiza? Bueno, digo, si recibió al Señor Jesús por Salvador, es salva, porque el bautismo nunca salvó a nadie, ni va a salvar. Si así fuera, ¿para qué murió Cristo? Se bautizan y se acabó. Ustedes sabían que había bautismo ya antes de Cristo. ¿De dónde sacó Juan el Bautista que estaba bautizando? El Señor Jesús todavía no había muerto, no había hecho su ministerio, iba a comenzar. La iglesia nació recién. Yo estoy hablando ahora de
Mateo capítulo 3, por ahí, recién en Hechos capítulo 2 nace la iglesia. Bueno, los que tenían que convertirse eran los judíos, porque ellos conocían muy bien toda la historia desde la muerte del Cordero Pascual, la sangre por el dintel de la puerta, la salida milagrosa de ellos de Egipto, la muerte de los primogénitos. Ellos salieron, por decirlo así, desde Egipto, ya libres en cuanto al pecado, porque depositaron la fe en esa sangre de un inocente, de un tercero, que nada tenía que ver con la conducta de ellos. Y donde había sangre, no entró la muerte del primogénito. Pero luego, con el tiempo, ellos se alejaron demasiado. Por eso, Juan, cuando bautizaba, no quería bautizar a los fariseos y a los escribas. Dijo: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Víboras y serpientes lo mismo. Satanás y sus demonios, ellos no hacían otra cosa, esa gente que pensaba que el bautismo les va a ayudar y pretender que supuestamente ellos también se han arrepentido. Ellos tenían que convertirse, abandonar la idolatría, abandonar esa vida pagana, la que habían adoptado. Esto era muy grave. Por eso, en el Antiguo Testamento ha habido gente, y yo creo que Cornelio es uno de ellos, que eran judíos prosélitos, que eran gentiles, no pertenecían a ninguna tribu de las 12 tribus de Israel, pero aceptaron el judaísmo, el monoteísmo, es decir, hay un solo Dios, porque eran realmente paganos los que los rodeaban y creían que saben cuántos dioses, y luego los judíos llegaron a ser iguales o peores que aquellos, igual como ocurre hoy con los cristianos. Yo les di ya en Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No hay nada en nosotros para que, por amor a nosotros, Él borre nuestros pecados. No. Por amor a mí mismo, Él empeñó la palabra. En Hechos ya leímos 3, versículo 19. Una pregunta más. ¿Es cierto que el cristiano ya no peca más? Qué bueno sería. Bueno, tal vez hay una pequeña diferencia, porque probablemente antes pecaba sin saberlo y ahora ya sabe que peca. En Romanos 7, este pasaje es muy, muy bueno para tapar la boca a los que ya no pecan más. Yo sé dónde están ellos, están todos en el cementerio. Pero como no se está hablando de ellos, ahí no hay nada, no hay problemas, no hay accidentes, no hay asaltos, no hay robos, nadie saca un celular y matan al dueño, no, nada de eso hay. Cementerio es un lugar bien quietito, así que es como aquellos dos ancianitos que se encontraron y dicen: ay, mi vida ya tengo 85 años y ya no puedo más, me parece que estoy muriéndome. ¿No? Dicen, el otro decía: yo tengo 90 y tanto, bastante más que el primero, y soy como un bebé recién nacido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que yo con esta edad, mucho más joven que tú, y ya no aguanto más? Sí, dice, porque no duermo casi toda la noche. Me paso llorando. No tengo cabello. Uso pañales. Y cosas así. Así que soy como un bebé. Ay, cómo nos quejamos de eso. Entonces, yo le digo, si usted quiere
tapar la boca al que ya no peca más. Dígale, bueno, yo tengo un pasaje para usted. Dígame, pregúntele así. ¿Usted cree que el apóstol Pablo pecaba? No. ¿Cómo va a pecar? ¿Pablo? No. Bueno, dejemos que Pablo nos diga. Romanos 7:15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él no dice hacía, él dice hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, está hablando del aspecto espiritual, para distinguirlo del físico, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y oiga bien lo que dice al final, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, Pablo dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Siempre admiré esta última parte cuando él dice que es miserable y luego agrega, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué quería decir él por eso? ¿Porque peca? No. Es gracias doy a Dios porque Jesucristo arregló todo. Él murió por mis pecados y si bien yo soy pecador, no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Pero el Señor no va arriba y abajo. Él pagó el precio de todos mis pecados, conscientes o inconscientes, y ya está. Bueno, si nosotros no queríamos aceptar eso, bueno. Ahora, ¿qué podrá decir? ¿O quién podría decir? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mis pecados. Proverbios 20:9. Proverbios 20:9. Y en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Saben qué recomendación yo les daría? Porque ustedes usan la Biblia seguramente cuando hablan con alguien. Y bueno, qué bueno sería anotar Proverbios 29 en ese mismo pasaje de Romanos 7, luego Eclesiastés 7:20, porque Romanos va a ser mucho más fácil recordar. Siempre Romanos 7 ya está. Y luego en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere hacer el cristiano? El cristiano quiere no pecar. No me venga con cuento que usted quiere seguir pecando. Usted ya probó y se da cuenta que eso es horrible. Le quita la paz, la tranquilidad, usted no puede dormir porque cada vez tiene que agregar mentiras de lo que está haciendo, etc. Tiene que mentir a su cónyuge, mentir a sus hijos, vivir de apariencias, y eso le cansa. Y luego, naturalmente, el temor de Dios no deja en cierto modo, de causarle bastante daño si usted peca. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano si descubre que ha pecado contra Dios? Allá, cerca de la plaza, hay una catedral. Y la campana hace ping, 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 de cuando en cuando. Yo nunca, una vez fui cuando era chico porque teníamos que ir a un templo católico
No entendí una sola cosa porque no era para entender, era para ir. Pero una vez fui y me encontré con un primo mío y era en el campo, un primo al que nunca conocí, pero esta vez sí, no solamente lo conocí, sino que hacíamos tonterías. Y había ya un templo ortodoxo. Los ortodoxos son primos hermanos del catolicismo, prácticamente lo mismo. Y un campanario tremendo. Ay, no pude con la tentación para tocar una soga, ¡pam! ¡Pam! Para acá y para allá. Después él dice, bueno, hay ciertos toques que se dan, y si por alguna razón tú justamente tocas para que la gente venga, enseguida van a venir, entonces vámonos de aquí, porque yo no quiero que venga la gente y me linchen por ahí, porque los engañé. Yo ni sabía lo que estaba haciendo, pero quería probar a ver cómo tocaba. ¿Qué hacer si hemos pecado? La respuesta muy buena, la mejor farmacia del mundo para eso, medicamento que usted no paga. 1 Juan, capítulo 1, 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Significa esto que cuando usted peca tiene que pedir enseguida para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpie de todo pecado? Óigame bien. Estos pecados que cometemos después fueron limpios el día que usted creyó en Él o mucho antes. Repito, Dios no se limita al pasado o al futuro. Para Él es siempre el yo soy. Él sabía que usted va a pecar. Él sabía que yo voy a pecar. Y cuando me perdonó, dejó página limpia para comenzar una vida que le agrada a Él. Dice luego, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese otros es el Señor. Usted puede, con el Señor no hay comunión cuando se interpone el pecado. Es imposible. Pero yo puedo engañar a cualquier hermano y estar en pecado y el hermano no se da cuenta. No tendría que tener comunión conmigo porque yo estoy en pecado y que no resolví ese problema, pero al Señor yo no puedo engañar. La comunión con Él se resuelve cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tiempo presente. Tenemos pecado. Aún usted y yo. Todos tenemos pecado. ¿Saben cuándo se termina esto? Cuando usted y yo demos el último pataleo. Entonces, se acaba. No hay problema. La verdad, dice, en tal caso no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien dirá, pero usted acaba de decir que Él ya le perdonó todo antes. Sí, eso no deja de estar dentro de todo esto. Con Él está todo resuelto. Si yo no le pido perdón, de todos modos, Él me perdonó. Pero yo no me siento bien. El problema es mío. Y yo tengo que pedirle perdón. Vamos a ilustrar eso un poquito. Cuando una persona está en pugna con otra, esto yo lo vi muy claro, que ni siquiera no cristianos pueden vivir eso. En Monterrey, México, había una familia, yo visité varias veces a ellos, incluso pernocté allí, estuve con ellos. Tan buenos ellos y atentos, amables, porque, claro, eran oyentes de la onda corta en una época y
el varón era un solo hijo y tenía varias hijas, algunos de ellos ya con sus hijos bastante grandes. Y el único que realmente, para ese momento todavía la más chica tenía a su novio, y tanto ellos querían que él fuese alcanzado por Cristo. Yo tenía grabaciones y todo, y había una grabación que tenía la última parte de lo que hoy es el libro, chiquito libro, ahora que aún hay tiempo. Y ahí habla sobre qué hacer si viene el arrebatamiento y tú te quedas. Está todo grabado, estaba. Y entonces yo le dije, mira, esto te va a servir. Y le expliqué de qué se trata. No, dice, no hace falta. En un momento, cuando menos yo esperaba, yo, dice, ya recibo a Cristo. Yo ya le recibí. En esa conversación, ese fue un caso muy interesante para mí porque años después, no hace tanto tiempo, yo volví a comunicarme con una de las hijas que ya entonces tenía a sus adolescentes hijos. Y le pregunté cómo estaba esa, la más chica, y no me acuerdo ahora el nombre del caballero. No, están muy bien, están en la misma iglesia y están atendiendo una clase, una iglesia bíblica, bautista, estrictamente bíblica, atendiendo una clase de chicos, ambos. Esa familia, la mamá de ellos, me contó que la vecina al frente, de repente comenzó a no saludarla y todo. Siempre andaba como, ellos como cristianos, buenos días señora, o vecina, o lo que fuera y todo, dejó de saludar. No entendía por qué. Un día, temprano de mañana, viene y llama. Golpea la puerta, llorando, y dice, vengo para confesarle y pedirle perdón por la envidia que la tuve, ya no aguanto más. Porque ellos vieron, los vecinos, que estos realmente estaban mal económicamente, pero nunca estaban metidos en deudas ni nada de eso. El esposo de esta hermana cristiana tenía un taxi tan viejo que ya le faltaban más piezas de las que tenía. Y yo recuerdo que a veces me llevó a algún lugar, ay, pobre auto. Todavía era amarillo y todo, color de taxi, ¿no? Pero, bueno, de cualquier manera. Y bueno, ahí fue la oportunidad de esta hermana cristiana para hablarle y decir, vecina, yo le perdono todo, no se preocupe, pero le sorprendió. No pudo soportar. Si una mujer no salva, no cristiana, no pudo soportar, ¿cuál no será la carga que tendríamos nosotros si vivimos así? Probablemente de la misma forma que ella, envidia, resentidos, envidiamos lo que tiene, lo que yo no tengo. O sea, es muy común eso. Tenemos que cuidarnos porque es una plaga, es una peste que se apodera del ser humano a tal punto que si usted no lo deja, mire, Satanás nunca le va a dejar. O lo deja usted o tiene que andar con él. Yo nunca supe que Satanás deje a alguien. Dice, resistid, le dice Santiago, y huirá de vosotros. Pero ¿y cómo resistir? No es imposible, pero también es posible. Jehová, Salmo 130, 3 y 4. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mis pecados? 28, 13 y 14 de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón
caerá en el mal. Y en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Israel tenía que volver a él. Otra pregunta, ¿es cierto que María, la madre de Jesús, intercede hoy por nosotros? Por eso está Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, de la herejía. No es teología, es herejía. No hay tal. Dice en 1 Timoteo 2:5, esa es la base para todo cristiano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Menciona hombre, no mujer, pero un solo hombre. Esto en 1 Timoteo 2:5. Y en Romanos 8:26 dice, ¿en qué forma justamente el Señor hace de mediador por nosotros? Porque leemos en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, si yo les dijera, bueno, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes cuando oran dicen, eso sí que fue mala mi oración? Ando cansado. A mí me pasa muchas veces. Y después digo, ¿y yo quién soy para darle cátedras a Dios? Dije 2, 3 palabras y está bien. Alguien dirá, bueno, pero usted habla acá demasiado tiempo. Bueno, aguántenme ustedes. ¿Qué problema hay? Ahora, ¿es el Espíritu Santo una persona? ¿Una influencia? ¿Qué es? Bueno, dice en Juan 14:15-18, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Eso está en Juan, Evangelio de Juan, 14:15-18. El Espíritu Santo realmente habla, orienta a la persona, fortalece a la persona. Algunas de esas cosas uno diría, bueno, una energía podría hacer esto, pero tengan mucho, mucho cuidado. No hay tal. El Espíritu Santo es parte de Dios mismo. Dios es triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo.